Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer capítulo de Frieren, Más allá del fin del viaje, título adaptado de la adaptación del título al inglés, Frieren Beyond Journey's End. Y el título original en japonés es Soso no Frieren, que es algo así cercano como a Frieren del funeral, Frieren la del funeral, algo así, no me crean mucho, pero más o menos así. Y vamos a comentar en general el capítulo 1 con algunas cositas de la narrativa, pero para más detalles de la historia ya tengo un video dedicado al tomo 1, porque este capítulo 1 especial de 2 horas lo que cubre es todo el tomo 1. Y me parece una gran decisión, no edición, bueno, también edición, pero me parece una gran decisión en términos narrativos y en general el montaje del capítulo 1 es una gran decisión en términos narrativos en general y todo me parece una gran decisión, o sea, que haya sido un especial de 2 horas, los montajes y la forma en la que se mueve la narrativa, tanto en el tomo 1 como en el capítulo 1. Vamos un poco por partes y quiero empezar primero y antes que nada con algo que dije en el video del tomo 1, porque creo que es algo que es bueno repetir si por si acaso alguien se está topando con este video conmigo por primera vez en este video, pues quiero repetirlo, y es que yo en general cuando sabía que existía Frieren, porque sigo a la Shonen Sunday, que es donde se publica, no me llamaba la atención porque uno, no había visto de qué trataba la historia, y dos, visualmente justamente parece que es una aventura medieval de fantasía, ¿no? Fantasía medieval, género aventura, universo de fantasía medieval. Eso pareciese que es, pero si quisiera yo ser muy estricta con los géneros, así irme al purismo, creo que Frieren es más un melodrama que utiliza de pretexto la fantasía medieval y utiliza de apoyo el género de aventura para sostener el melodrama. O sea, obviamente la forma más pura también del melodrama, y creo que es un buen pretexto y es una buena decisión de parte de los autores. ¿Y a qué me refiero con esto? La esencia de la historia, el alma de la historia se podría haber contado con otra serie que tal vez no estuviera en medieval fantasía o en fantasía medieval. Se podría haber contado de muchas otras formas y de muchas otras maneras la parte como más esencial de la serie, que les digo es un melodrama puro y duro, pero los autores escogieron la fantasía medieval y de apoyo la parte de aventura para, digamos, escribir esta obra de arte maravillosa. Y creo que eso es un gran acierto. Y debo decir que en un principio, y como ya había dicho antes, no había visto esta serie porque pensaba yo que era un género de aventura con fantasía medieval ahí metido. Realmente no me suele gustar mucho la fantasía medieval, empecemos por ahí. Vi Game of Thrones y El Señor de los Anillos y párale de contar, pero eso del hada, el mago y el mal que siempre existió nunca fue mi cup of tea, nunca fue lo mío, nunca me ha llamado más allá de eso, pero sí tengo muchos amigos que les gusta eso y que sí tienen varias historias de eso y han visto las series de Merlín y han visto estas series, hay mucha serie inglesa de ese tipo, aventura, fantasía medieval, y por eso no me llamaba la atención, pero decidí darle una oportunidad y quedé totalmente enamorada de este melodrama oculto entre una serie de fantasía medieval con aventura. Y ese es mi primer y más importante comentario, porque lo mencioné en Twitter. Para los que me siguen, para los que no, lo repito aquí. Creo que puedo llegar a entender si mucha gente cree que esta serie es aburrida o que no es para ellos. Seguramente habrá muchísima gente que diga es aburrida, no es para mí, bla bla bla, porque también estoy consciente que muchos fans de anime y manga, muchos fans de series en general, están acostumbrados a las narrativas rápidas, las narrativas directas,
Y todo esto es algo que Frieren no tiene. No tiene ni narrativas directas ni narrativas rápidas. Y obviamente la parte de aventura, aunque sí está, y digo, la utiliza mucho como apoyo en general, no es, yo creo que ni la mitad de lo que el melodrama ocupa la serialización o la obra llamada Frieren. Entonces, creo que esto es algo importante de mencionar, ¿no? O sea, obviamente si llegas a Frieren queriendo putazos y queriendo justamente ver más allá del lore que ya hay en la fantasía medieval, verlo específicamente eso, explotado al máximo, porque sí hay, y hay momentos en donde si vas buscando eso te puede gustar, pero en general esta serie en general se enfoca muchísimo más a conflictos internos del personaje, en conflictos internos de los personajes, plural, y obviamente tiene de apoyo muy grande y apoyo muy fuerte la fantasía medieval, pero si vienes exclusivamente a eso, a aventuras con elfos y magos y sacerdotes, de eso vas a tener, sí, pero seguramente no en la cantidad ni en la forma en la que quisieras tenerlo. Creo que eso es algo importante que decir, porque justo si vienes a ver putazos con dragones, magos y demonios y tal, lo vas a tener, sí, pero en una cantidad muy mínima comparado a la totalidad de la serie. Y puedo entender que eso haga que mucha gente diga que es aburrida o que a mucha gente no le guste, y eso es totalmente entendible y totalmente aceptable. Y de hecho creo que es algo que es hasta esperable en cierto punto o en cierto momento, y me parece importante rescatar. Y en general quería mencionar eso porque vi mucha gente quejándose de gente diciendo que Frieren es aburrido, aunque no he visto gente diciendo que Frieren es aburrido. Aunque si hay gente quejándose de que la gente lo dice, supongo que existen. O sea, seguramente existen, hay de todo en esta viña del señor. Y obviamente si Frieren se empieza a volver muy popular, habrá muchísima gente atacándola, pero en sentidos generales yo podría entender si la atacas por eso. Si la atacas solo porque es popular, ese es un tema muy aparte que me gustaría tratar en alguna sección del canal que quisiera abrir en un futuro, pero ahorita no es momento para hablar de eso. El primer capítulo, nuevamente lo repito, está muy bien decidido que sea un especial de 2 horas, porque creo que justamente en planos narrativos lo que busca es cerrar digamos, el fin del viaje, justo haciendo referencia un poco al título en inglés y al título en español. Te buscan cerrar esta parte del fin del viaje y terminar con el inicio de este otro nuevo viaje que vas a ver tú como audiencia en Frieren, que no dejará de lado el otro viaje, no dejará de lado el viaje que terminó la narrativa, pero pues lo vas a estar viendo en flashbacks largos, cortos o de mediana longitud. Eso ya depende del tomo y de la situación y de la circunstancia. Pero en general, la decisión de que el capítulo 1 sea un especial de 2 horas me parece una decisión muy acertada, porque te da un muy buen cierre al primer viaje y te da un muy buen colchón para el inicio, digamos, del segundo viaje, si lo quisiéramos ver así. Entonces, me parece un buen montaje y me parece una buena decisión que el primer capítulo cubra todo el tomo 1. Ahora, obviamente el primer capítulo es un especial de 2 horas, pero Crunchyroll ya nos lo separó en 4 capítulos, pero pues básicamente serían como 4 partes de capítulo. Y la verdad es que en esta separación también ves que hay armonía dentro de este especial de 2 horas, ¿no? Porque se puede separar muy fácil en estas 4 partes. Y también lo digo porque yo lo vi por separado. Por cuestiones de tiempo vi la parte 1 en mi hora de comida, vi la parte 2 ya muy en la noche del viernes, vi la parte 3 hasta el sábado y la parte 4 hasta el domingo porque no tuve mucho tiempo el fin de semana.
Entonces, realmente la separación también está muy bien hecha porque también funcionan bien como capítulos sueltos, aunque en cuestiones de decisión narrativa me gusta más pensarlo como un especial de 2 horas. Pero, obviamente también dentro de esto creo que las partes las puedes separar tanto en montaje como en cuestiones narrativas, ¿no? Y aquí es donde vamos primero con la parte 1. Y en la parte 1 es donde voy a hablar del opening, porque cuando yo escuché el opening por primera vez, los que ya llevan siguiendo con respecto al anime de Frieren desde hace tiempo, sabrán que la primera vez que escuchamos el opening fue como en un tráiler extendido, y en ese tráiler extendido el opening justo me sonó a que se estaba colgando mucho de la parte de fantasía medieval aventura. El opening se me escuchó a eso. No sé japonés antes de que empiecen con la letra. Sí, la letra ya la vi también, pero no sé japonés, y montado en el tráiler extendido parecía que le iban a poner mucho más peso a la parte de fantasía medieval y aventuras, solo de escucha, o sea, el opening aislado hacia la escucha. Ya el opening puesto en contexto de opening, con las imágenes creadas para el opening y obviamente ya con conocimiento de la letra, ya es otra circunstancia total y completamente diferente a la primera impresión que tuve del opening. Creo que en realidad el opening es muy, muy, muy bueno, y creo que ya montado con las imágenes y tal funciona muy bien. Bueno. Hola, buenas tardes. Bajo. Bueno, ¿en qué me quedé? Sí, el opening. Y en general el opening me parece una decisión muy acertada ya en contexto, porque les digo, si no sabes japonés y no entiendes la letra y no lo ves montado ya con las imágenes del opening, el opening por sí solo a mí sí se me escuchaba que querían explotar un poquito más la idea de aventura medieval de fantasía. Pero ya en contexto y con la letra y todo, creo que la verdad es que queda muy bien. O sea, que queda muy bien. Yo venía aquí a quejarme del opening con esa idea originalmente, pero la verdad es que en general muy bien. Y por otro lado, hablando del montaje del capítulo en general, creo que tiene un montaje muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, porque la parte 1 del capítulo se siente lenta y la parte 2 se siente lenta pero ya un poco menos. Luego la parte 3 ya pega un poquito más el subidón y la parte 4 ya va un poquito más rápida. Y creo que esto es total y completamente intencional, por la misma idea que la parte 1 empieza con un texto al mero principio, que justamente son las palabras de Flamme, creo que es Flamme, creo que lo pronuncian como Flamme. La maestra de Frieren justamente empieza con este texto que es básicamente con lo que acaba el capítulo y con lo que acaba el tomo 1, ¿no? Este lugar donde se pueden hablar con las almas de los que ya se fueron, y que últimamente va a ser lo que va a iniciar este nuevo viaje, este segundo viaje o este nuevo viaje después del fin del viaje que estamos viendo en este momento, que vamos a entrar a ver en esta primera parte del capítulo 1, ¿no? Y aquí en esta primera parte del capítulo, no solo el montaje en cuanto a mostrar a Frieren sola, los montajes con las lluvias de meteoros, la narración de Himmel que eventualmente te lleva a la muerte de Himmel, y aquí es donde voy a hablar de la segunda cosa, utiliza muy bien los silencios y se podría decir que en primera parte del capítulo, segunda parte y una gran parte de la tercera parte del capítulo, los silencios son sobreexplotados. Todavía me faltaba ver la cuarta parte, pero en primera, segunda y tercera parte yo noté, y lo dije abiertamente en Twitter, que la serie era muy silente. Y obviamente esto también te da un poco de sensación de va poco a poco. Y en el cuarto
En la cuarta parte del capítulo ya arranca mucho más rápido, ya se va mucho más rápido y también empieza a tener muchísima más banda sonora extra diegética, ¿no? Ya empieza a tener mucho más montajes con música y mucho más sonido como de fondo, que en la primera parte realmente es como sonido diegético, o sea, sonido de lo que está alrededor y obviamente diálogos, y entonces incluso se percibe silente, ¿no? Y esta primera parte es muy silente. A pesar de que sí hay montajes con música y a pesar de que tienes momentos donde también ocupan el silencio como un recurso específico, como en el funeral. En el funeral la campana está sonando en silencio, no está sonando y estás escuchando el tun, tun, tun. Y cuando regresas al sonido, regresas al llanto de Frieren y obviamente al diálogo de Frieren, que últimamente va a marcar el inicio de este viaje y pues mucha parte la motivación principal de Frieren y lo que mueven los otros personajes a partir de la motivación principal de Frieren, ¿no? Porque este llanto de Frieren lo escuchan tanto Hayter como Aizen. Y tanto Hayter como Aizen en una primera mitad de la parte 1 del capítulo, pues justamente también tenemos sus diálogos con respecto a la vida y la muerte y incluso el hecho de que Aizen mismo dice: la vida se vuelve más lenta una vez que pierdes el vigor, y este diálogo lo rescato mucho para la misma dinámica del montaje de la serie. O sea, la serie va a empezar a ganar vigor y el montaje va a empezar a ser un poquito más dinámico en cuestiones generales y en cuestiones de ritmo. Entonces, el ritmo de la serie ameritaba esto y creo que este diálogo de Aizen lo rescato mucho porque también retrata el ritmo de la serie y cómo la van a montar en general en este primer capítulo para decirte llegamos a este punto como bajo de Frieren o de Frieren, donde el personaje principal, Frieren, justamente se arrepiente de no haber conocido a Himmel más allá de lo que vivieron esos 10 años, y aún así en esos 10 años no se molestó como en realmente conocerlo. Entonces ese arrepentimiento, digamos que ahí tienes esa pérdida de vigor y tienes el inicio del nuevo viaje con las notas de Flamme. Entonces tienes esta ganancia, ¿no? Y esta ascendencia narrativa, de ritmo, de montaje, y que se ve también reflejada, pero de una forma como al revés, en este diálogo que tiene Aizen en la primera parte, ¿no? Y digamos que esta primera parte pues justamente también tiene la parte del reencuentro con Hayter, donde se retoma el arrepentimiento de Frieren con respecto a el aprender más de los humanos, que últimamente lleva a Hayter a pedir que tome a Fern, la niña que adoptó, como su aprendiz. Pero pues a la primera negativa de Frieren nace otra petición, que es el libro a descifrar. De los 5 a 6 años iba a tardar en descifrar ese libro, que obviamente pues esto en realidad, y lo podemos ver a pesar de que lo descubrimos hasta después, hasta la segunda parte, digamos, del capítulo, pero ya podemos ver que esto es una trampa del padre, del sacerdote mañoso, para que pues justo tenga en su tiempo libre chance de enseñarle a Fern. Y me gusta que digamos en el final de la primera parte, justamente lo último que ves es la parte de ¿te gusta la magia? Y que justo es cuando Fern contesta algo así, ¿no? O sea, es algo así. Y obviamente ya en la parte 2, desde el inicio de la parte 2, les digo, o sea, ya lo tienes separado en Crunchyroll, entonces también es más fácil notarlo ya separado. Pero ya separado en Crunchyroll, desde el inicio puedes ver que ya es un capítulo que va a ser un poco menos silente que el anterior. Sigue siendo silente, sigue teniendo y sigue aprovechando mucho más del silencio,
pero ya es un poco menos que el anterior y pues justamente es este capítulo que te explora un poco más el paso del tiempo y este montaje de los últimos días de Hayter con sonido ambiente y cosas que están exclusivamente en la diégesis, ¿no? O sea, en el universo de la historia, ¿no? Lo extradiegético, que es justamente de lo que menos se cuenta en la primera y segunda parte del primer capítulo, pues justamente aquí lo ves poco y lo que más se explota en esta segunda parte, les digo, ya le ponen un poco más de volumen, ya empiezas a escuchar mucho más el sonido ambiente, el sonido diegético y ya empieza a tener un poco más de efectos en cuanto a banda sonora, pero sigue siendo silente en comparación a, por ejemplo, incluso la parte 4 del capítulo. Pero pues justamente empezamos a tener flashbacks con respecto a Fern, cómo la salvó Hayter, la razón de Hayter para ayudar a Fern. Y aquí tenemos otra parte importante de Fern, que digamos va a ser la parte como vital del capítulo, por decirlo así. Y justamente tenemos, aparte de la razón de Hayter por ayudar a Fern, tenemos las razones de Fern para practicar magia. Y que de hecho esta segunda parte del capítulo en Crunchyroll está titulada así, no necesariamente tiene que ser magia. Y justamente eso es algo que también me gusta, digamos, del montaje separado, ¿no? La segunda parte sí va a girar en torno al no necesariamente tiene que ser magia de Fern y nuevamente tenemos estos montajes y estas circunstancias que nos llevan obviamente también a el otro funeral con Hayter, que es donde le tira el alcoholcito ahora sí en su tumba. Pero pues justamente después del funeral de Hayter, que es como la primera mitad de la segunda parte del primer capítulo, muchas cosas, muchas cosas. Y pues justamente, al igual que en la primera parte del primer capítulo, tiene otro punto en donde pega un subidón, aquí también vuelve a tener otro punto después del funeral de Hayter, donde ya te empiezan a poner como un poco el contexto de lo que hacen Fern y Frieren, ¿no? Que son trabajos simples y coleccionar magia rara, ¿no? Rara definida por Fern, que es justamente esta magia de hacer las uvas amargas, hacerte caliente, limpiar estatuas de bronce. Pues es justamente Fern la que piensa que Frieren debe amar mucho la magia. Y Frieren le contesta algo similar a lo que Fern le contesta al final de la primera parte, ¿no? Es algo así, o sea, me gusta la magia, algo así, ¿no? Y obviamente con un montaje silencioso llegamos al punto donde tienen que arreglar la estatua de Himmel. Y obviamente tenemos un montaje silencioso, pero con poquitos efectos sonoros, ¿no? Y obviamente tenemos los recuerdos de la anciana y el recuerdo de Frieren del momento en el que le hicieron la estatua a Himmel y cómo es que él estaba posando o buscando como su pose perfecta. Y pues ya de eso tenemos la estatua limpia y el hecho de que aquí sí utilizan el silencio de una forma muy interesante cuando hablan de las flores que podrían poner alrededor de la estatua. Y Frieren menciona justo sobre la flor de luna azul, traducido así, lo estoy traduciendo como vi el capítulo subtitulado al inglés, entonces la flor de luna azul, que está así dice en inglés. Y pues obviamente van a la casa de la vieja para que la vieja les cuente un poco sobre esta flor y entre esas cosas pues Frieren nota que Fern está escondiendo unas ratillas que son de esas ratillas que se roban las semillas o que se comen las semillas, se las roban, se las comen y las van a ocultar a muchos lados, ¿no? Entonces tenemos un segundo montaje, ahora ya con música, ya no es un montaje silente, les digo, tiene este otro cambio, esta segunda parte, que es un cambio muy similar al que tiene la primera parte y en general va increciendo en todo el avance del capítulo 1 hasta que terminas con la cuarta parte que ya tiene música casi en todo el montaje, todos los montajes, casi en todos, pues justamente vamos con la búsqueda de la flor, ¿no? Y obviamente también conocemos los sentimientos de Fern, ¿no? Con
con la obsesión que puede llegar a tener Frieren y el hecho de que no considera el tiempo de las demás personas. Y obviamente aquí es donde la anciana comprende un poco la juventud de Fern y la longevidad de Frieren. Y justamente es aquí donde pues ya empiezas a ver un poco más de movimiento en la historia con la bolsita y tal, e incluso les digo, va cambiando un poco el feeling incluso de esta parte 2, donde tienes hasta momentos de diálogo sin voz, con música extradiegética, y regresas a la voz después de la explicación ya específica de las semillas. Me parecen unas decisiones de montaje maravillosas en general, ¿no? Pero pues eventualmente tenemos este otro recuerdo de Frieren, que también es un recuerdo con el grupo de héroes donde Himmel eventualmente le pone una corona de flores a Frieren, y obviamente es más o menos ves la razón por la que Himmel le hace un cumplido al respecto de su magia. Y la razón del por qué Frieren se vuelve su hobby el hecho de coleccionar esta magia rara, cosa que Fern le comenta como es una razón tonta y ella dice que sí. Y obviamente todo este montaje creo que es la primera vez ya como audiencia donde podemos ver ya en una situación un poquito más seria los sentimientos de Himmel hacia Frieren. Creo que en la primera parte del capítulo no sabes hasta qué punto la broma es broma. Es broma, pero si quieres no es broma. Con Himmel hacia Frieren. Aquí creo que ya lo puedes ver un poco más directo. Sobre todo ya en el momento en el que Frieren encuentra las flores azules, ¿no? El recuerdo de algún día te mostraré estas flores azules, y Frieren diciendo algo así como te tomó más de lo esperado, Himmel. Me parece sin duda un montaje muy bonito. Y obviamente una situación ya en cuestiones de la historia, narrativamente hablando, también muy bonita. Porque aquí ya por primera vez puedes ver un poco más honestamente los sentimientos de Himmel hacia Frieren. Y también puedes notar que Frieren tiene cero conocimiento al respecto de ellos. Entonces, me parece un montaje muy padre desde el momento en el que Fern recibe las semillas de Luna Azul hasta el momento en el que siguen a las ratillas estas y Frieren sube a la torre y ve pues básicamente toda la torre llena de estas flores azules. Y este recuerdo de algún día te las mostraré y el te tomó más de lo esperado. Me parece una joya en el montaje. Y obviamente esta misma joya en el montaje vuelve a regresar hacia el punto de el retomar también el diálogo de Fern y Frieren con respecto a su decisión de usar magia. Y obviamente Fern sigue repitiendo con lo que empieza la parte 2 y que hasta Crunchyroll nombró la parte 2 con ese título, no tenía que ser necesariamente magia, pero obviamente Frieren cierra con escogiste la magia, ¿no? Y entonces pues tienes el recuerdo de Fern con Hayter también, que te añade un poco más también con respecto al personaje de Fern, que es de los mejores personajes que tiene Frieren, aparte del Mimic. El Mimic es el mejor personaje de Frieren, pero del segundo mejor personaje de Frieren es Fern, obviamente. Entonces, después de esto, pues obviamente tenemos la estatua rodeada con flores y la corona en Himmel. Y digamos que aquí es donde se marca la parte final de la parte 2. Obviamente Crunchyroll te añade el ending y todo esto. Y ya en la parte 3, pues justamente tenemos nuevamente aquí ya mucho más movido, ya tiene mucho más sonidos extradiegéticos, ya también empiezas a ver otro lado de la historia, que es justamente la parte del cumpleaños de Fern, donde originalmente Fern desconfía mucho de Frieren cuando se dividen para hacer las compras. Y dentro de esta parte de la historia, narrativamente hablando, pues hay dos cosas, ¿no? El libro de la historia de la magia que le da Frieren a Fern para que lo estudie y que se tarda un buen rato en estudiarlo. Y después Fern siguiendo a Frieren
para justamente ver qué está haciendo Frieren ahí rondando por la ciudad y tardándose mucho y metiéndose a tabernas sospechosas con gente sospechosa para pedirle un lugar de postres, donde eventualmente pues justo Frieren lleva a Fern a comer postres y en el restaurante Fern le pide perdón a Frieren por desconfiar de ella, ¿no? Y obviamente con todo esto tenemos nuevamente un montaje muy interesante con la escena del pudín que le gusta a Frieren, el recuerdo de las cosas que le gustan a los otros héroes y obviamente la parte donde ya regresando al presente Frieren es la que le pide perdón a Fer y le da el broche del pelo y después de este intercambio con el broche de pelo y que Fern le dice a Frieren que ella se siente alegre de que intentara conocerla, volvemos al plano silente, ¿no? O sea, habíamos tenido un capítulo que ya empezaba a tener más sonido, empezaba a tener un poco más de vida, pero volvemos un poco al lado silente, aquí ya se ve más estamos explotando este silencio por el lado emocional de lo que te estamos mostrando. Y pues eventualmente llegan con la charla del objetivo del viaje, que en ese momento no hay objetivo, y la edad de Fern en ese momento, que es 16 años. A día de hoy creo que Fern sigue teniendo 18, entonces también nos vamos a mover un poco más lento en cuanto a saltos de tiempo, pero nuevamente me parece una brillantez desde el manga, que la parte más lenta de la historia en realidad sea la parte que pasa más rápido en planos de tiempo de la historia. En planos de tiempo de la historia es la historia que pasa más rápido, pero en tiempos de la narración es muy lenta. Entonces me parece un contraste muy interesante, muy interesante. Y pues después tenemos obviamente la parte del entrenamiento de magia defensiva, obviamente el hecho de que Fer no ha estudiado con el libro y obviamente pues tenemos toda esta parte del sello de Kvar, no sé si lo estoy pronunciando bien. Revisé y en el capítulo los personajes lo pronunciaban de formas diferentes, obviamente porque tampoco existe ese sonido en el japonés ni en el español, el Kvar. Pero justamente, ¿no? Tenemos esta historia con todo y un recuerdo de Himmel agregado ahí. Les digo, algo en general de la narrativa de Frieren que se va a ver mucho y que habrá momentos en donde lo veamos más y momentos en donde lo veamos menos, es justamente cómo se conjunta el recuerdo, digamos, del viaje anterior con el recuerdo del nuevo viaje, ¿no? Y cómo esas dos historias eventualmente conviven en armonía en la narrativa general de Frieren. Pero pues justamente aquí vemos lo que sucedió con Kvar. Y pues obviamente cómo es que para 80 años para ella y para Kvar es nada, mientras que para los humanos fue suficiente tiempo para estudiar la magia de Kvar y encontrar una forma para poder contrarrestarla, ¿no? Eventualmente esto termina en algo muy bonito, que es justamente un nuevo recuerdo del pasado con Himmel, donde pues la charla de Frieren y Fern termina en el hecho de que los aldeanos solo confiaban en Himmel, ¿no? Pero obviamente Fern le reafirma que los aldeanos confiaban en Himmel, no en ella, pero Himmel es el que confiaba en ella. Entonces, no confíes en ti, confía en mí que confío en ti. Si alguien sabe de dónde saqué ese quote, coméntenlo en los comentarios. Siento que es como no es Lost Media, o sea, no es Lost Media, pero siento que cada vez conozco menos gente que conoce de dónde viene ese quote. Pero es un quote muy bonito, el de no confíes en ti, confía en mí que confío en ti. Básicamente es eso, o sea, los aldeanos confiaban en Himmel y Himmel confiaba en Frieren. Entonces ahí termina la parte 3 y llegamos a la parte 4, que de todos los capítulos es el menos silente, aunque sigue aprovechando cosas del silencio, sigue aprovechando los silencios y sigue usando los silencios muy a su favor, y creo que esto va a ser una cosa del montaje general de la serie, ¿no? La serie va a utilizar los silencios a su favor muchas veces.
Y pues justamente empezamos con la limpieza de la playa, donde la recompensa es un libro de Flamme, la maestra de Frieren, que aquí todavía no lo sabemos, después lo dice Aizen en la segunda mitad de la parte 4 del capítulo 1. Siento que, o sea, les digo, siento que la división está como muy bien hecha, incluso dividido como en 4 partes, ¿no? Entonces, pues justamente tenemos las transiciones orgánicas del tiempo que ha pasado, que están limpiando la playa, y obviamente todo esto con Frieren y sus hábitos de descuido y de sueño, y lo que Fern hace cada mañana con ella, y cuando Fern se autodefine como su madre de Frieren. Entonces Fern es aprendiz, hija, madre y padre de Frieren a la vez. Todo eso es de Frieren a la vez. No, de verdad, o sea, de cierta forma tienen una dinámica extraña de madre, hija, aprendiz, que me gusta mucho cómo funciona y las quiero mucho por ello, ¿no? Y obviamente con todo esto volvemos a recordar cómo eran los héroes con ella, un poco condescendientes, aunque Hayter le tronaba la lengua. Y aquí es donde Fern dice, vaya, entonces sí estaba muy molesto Hayter al respecto, ¿no? Pero pues al acabar la limpieza tenemos con respecto a este festival de Año Nuevo donde ven el primer amanecer. Y aunque continuamos con este montaje, me parece muy importante en planos de narrativa lo de este primer amanecer, ¿no? Porque obviamente en su viaje original con los héroes, ella no fue, ¿no? Se quedó dormida y Himmel es el que le dice que lo habría disfrutado, pero pues Frieren ha visto miles de amaneceres, literal, durante años, entonces supongo que ella piensa que uno más da igual. Y en esta ocasión, aunque se queda dormida, su plan original era quedarse despierta toda la noche y así no despertarse para el amanecer, pero pues se duerme, Fern la despierta y llegan a ver el amanecer. Y me parece igual narrativamente importante la parte donde Frieren dice, bueno, realmente sí, el amanecer no era para tanto, pero al momento de ver a Fern y ver su reacción, obviamente aquí podemos ver que Frieren entiende justo que no es siempre el lugar y el momento, sino la persona con la que estás. Entonces justo hablamos de esta parte donde es un amanecer cualquiera, pero Fern estaba sonriendo, Fern lo estaba disfrutando. Y Frieren le dice, sin ti no podría haber visto este amanecer, no podría haber visto el amanecer yo sola. Entonces, pues justamente me parece muy importante esto, porque alguna vez creo que el ser humano se puede llegar a plantear esto, si tal vez no es el lugar ni el momento, sino las personas con las que lo viviste. Y eso a veces también es duro incluso de aceptar como humanos mortales, ¿no? Y creo que verlo a través narrativamente expresado a través de Frieren es una decisión artística muy buena. Y es un momento donde cualquier persona podría llegar a tener una experiencia estética, creo, en esta escena en particular de Frieren. Pero después de eso, digamos que la segunda mitad de la cuarta parte del capítulo 1, tenemos este recuerdo ya un poco más largo. Aquí ya empezamos a tener los recuerdos un poco más largos con los héroes antiguos, los héroes del primer viaje, llamémoslo así, sobre la charla de qué pasa después de morir, ¿no? Y el hecho de que la antigua creencia era de que regresabas a la nada, pero ahora la creencia es de que te vas al cielo, ¿no? Obviamente con todo esto, Frieren misma explica que ella es escéptica en creer en el cielo, pero eventualmente todos llegan a la conclusión que es más conveniente pensar que existe el cielo, también por el bien de la gente que trabajó duro e hizo el bien durante su vida, ¿no? Para poder tener una recompensa. Esto nos lleva a la visita a Aizen, que de los héroes originales es el único que queda con vida a día de hoy en el manga también. Pero justamente tenemos esta visita a Aizen, que es el segundo más longevo del grupo de héroes y digamos, sí, del grupo de héroes del primer viaje solo quedan Frieren y él.
vivos. Y pues justamente Aizen es el que habla con respecto a su intercambio de correspondencia con Hayter y el hecho de que Frieren suele ser más distante, ¿no? Aquí es donde Frieren pregunta en qué necesita ayuda y eventualmente llegan a el cuenco de Bol, donde Frieren menciona que visitó ese lugar hace mucho tiempo y obviamente tanto Aizen como Fern se preguntan cuánto tiempo es mucho tiempo, ¿no? Porque sabemos que para Frieren 10 años era nada, era un parpadeo, 50 años era nada, era un parpadeo, 80 años es nada, es un parpadeo, entonces ¿cuánto tiempo es mucho tiempo? Fern incluso dice debe ser desde la época de las cavernas. Frieren le dice no soy tan antigua, pero pues eventualmente Aizen es el que dice que está buscando los apuntes de Flamme y en uno de estos es donde cuenta que es una investigación de Hayter los que lleva a pensar que están por ahí, ¿no? Y aquí es donde Aizen dice que Frieren debería saberlo. Pues justamente aunque Frieren y Aizen piensa que les puede llevar mucho tiempo, pues Fern es la que se ve que atrás está disconforme, ella es la más mortal de los tres, la menos longeva de los tres, como en tiempo general, no sé cómo decirlo. Y es Frieren, y aquí ya notas un cambio en el personaje y en el ritmo de la historia en general, pero un cambio en el personaje que es justamente cuando dice, deberíamos hacerlo rápido, pero por Fern, ¿no? Hay que ser más eficientes, ¿no? Y aquí es el personaje que directamente marca que hay un cambio en Frieren y ella solamente dice es que Fern es aterradora, pero aquí ya hay un cambio y así como hay un cambio tenemos un montaje que es con música, ¿no? Y es con una música bastante llamativa, a diferencia de las otras que si llegaban a tener música era más discreta, esta música es mucho más llamativa y pues llegamos al punto de por qué Aizen busca los apuntes de Flamme y Aizen dice que le dio lástima a Frieren, ¿no? Y justamente con respecto a lo que pasó en el funeral de Himmel y se sabe o se dice que Flamme tenía registros de charlas con los muertos en sus apuntes y eventualmente encuentran el árbol que está protegiendo los apuntes y de hecho Frieren tiene un recuerdo donde su maestra le dice que en algún punto cometerá un error y la necesitará y entonces buscará esos apuntes y cuando abre la barrera ahí están los apuntes justo en la página que está buscando, donde pues básicamente aquí ya nos plantean el objetivo del nuevo viaje, ¿no? Tenemos el viaje que terminó con los héroes Hayter, Aizen, Himmel y Frieren y aquí vamos a empezar un nuevo viaje con nuevos héroes que de momento solo contamos con Fern y Frieren. Después irán agregando más personajes, pero de momento tenemos a Fern y Frieren y pues justamente parece ser que hay un lugar al norte del continente donde se encuentra un lugar llamado Aureole. ¿Cómo se pronuncia? O sea, van a verme preguntar cómo se pronuncian las cosas muchas veces porque no sé cómo se pronuncian, pero lo que sí sé es que Himmel es cielo porque una de mis películas favoritas es justamente Der Himmel über Berlin, que es el cielo sobre Berlín. Creo que le pusieron de otra forma en español y en castellano, le pusieron un nombre así extraño, pero yo la vi y la recuerdo como Der Himmel über Berlin. Por eso sé que Himmel es cielo, pero de ahí en fuera, justamente un lugar que se llama Aureol y que se encuentra al norte del continente. Obviamente ahí es donde vemos que ese lugar es justo cerca de donde ahora está el castillo del rey demonio y pues Aizen le pide a Frieren que encuentre este lugar Aureol y hable con Himmel y que esto no lo haga por ella sino porque ella prometió ayudarlo a él, a Aizen. Nuevamente aquí tenemos otro juego de tú prometiste ayudarme a mí, tú me vas a ayudar si te ayudas a ti misma y hablas con Himmel en Aureol. Entonces obviamente Frieren vuelve a decir que él es muy astuto, pero pues está bien, ¿no? En sí su viaje no tenía propósito, pero obviamente habla de el frío que hace en
al norte del continente, cerca del castillo del Rey Demonio. Y obviamente aquí hablamos de que pues en el castillo del Rey Demonio también pasaron muchas cosas, ¿no? Y camino al castillo del Rey Demonio también pasaron muchas cosas. De hecho aquí esta última parte del capítulo, es básicamente el primer capítulo del tomo 2, o sea, literalmente es el primer capítulo del tomo 2 y ahora sí ahí se acaba un poco. Pero justamente en este primer capítulo del tomo 2 y última parte del capítulo 1, pues justamente es cuando Aizen le pregunta a Fern cómo es Frieren como maestra. Fern le dice como sus sentimientos hacia Frieren y cómo ha notado lo mucho que le interesa a Frieren saber un poco más sobre ellos, o sea, sobre los héroes de su viaje antiguo. Y con todo lo que le está contando Fern, pues vemos los recuerdos de Aizen con respecto a la noche de meteoros y el hecho de por qué viaja sola. Y pues justamente las razones de Frieren, que eran como incluso hasta razones frías, porque decía así como, bueno, pero pues al tiempo se muere, no vale mucho la pena. Y Aizen es el que dice que las relaciones no funcionan así. Frieren dice que pues lo que ella vivió con ellos no abarcó ni una centésima parte de su vida. Y pues toda esta charla se interrumpe por Hater y la borrachera. Y al final de cuentas tenemos el hecho de que Aizen le dice que Frieren es buena maestra y Fern le dice que sí, ¿no? Obviamente aquí tenemos el hecho de que Aizen no los va a acompañar al viaje, pero le pregunta a Frieren si recuerda la ruta y ella más o menos describe como la ruta muy en general. Y Aizen es el que le pide disculpas a Fern porque ese viaje originalmente les tomó 10 años. Fern misma dice, bueno, es la ruta que tomaron los héroes, y Frieren dice, solo es una aventura de 10 años, ¿no? Solo es una aventura de 10 años y con eso terminamos el capítulo 1, que debo decir que creo que cortaron este último diálogo o no sé si lo van a mostrar en el capítulo 2. No sé, pero cortaron el último diálogo de Fern y Frieren, el de llevo la mitad de mi vida contigo y vas a llevar más. O sea, ese diálogo es muy poderoso y es muy importante. Lo cortaron. O sea, porque literalmente, o sea, con eso cierra este capítulo en el manga. Llevo más de la mitad de mi vida contigo. Y Frieren le dice, y va a ser mucho más tiempo. Eso me parece muy fuerte, o sea, muy fuerte, porque potencialmente Fern podría pasar toda su vida con Frieren. O sea, a ver, recordemos, es su aprendiz, madre, padre e hija a la vez, todo en conjunto. Entonces, me parece un diálogo muy importante. ¿Por qué lo cortaron? Pero bueno, justo aquí termina el primer capítulo de Frieren, más allá del fin del viaje, con el inicio del nuevo viaje. ¿El inicio? ¿Qué clase? ¿Qué me pasa hoy? El inicio del nuevo viaje. Y la verdad es que so far la adaptación me está encantando, de verdad me está encantando. Y pues justamente empezaremos ya el siguiente capítulo en el tomo número 2, que ya abarca un poquito más de cosas. Seguramente sí conoceremos a Stark el siguiente capítulo, estoy casi segura que sí conoceremos a Stark, pero no sé qué tanto del tomo 2 vamos a abarcar. No creo que lo vayamos a abarcar completo, pero seguramente sí, empezando desde el capítulo 2 del tomo 2. Y seguramente tal vez capítulo 2 y 3 del tomo 2 o algo así, ¿no? Más o menos algo así yo creo que es lo que vamos a abarcar. Tal vez incluso llegamos hasta el capítulo 3, tal vez capítulo 2, 3 y 4 del tomo 2 podría ser. No lo sé, ya quedará explorar hasta dónde llegan del tomo 2, pero de que conocemos a Stark, conoceremos a Stark ya el siguiente capítulo, creo. Creo, ¿o no? No sé.
Pero pues ya lo veremos la próxima vez aquí en Frieren, más allá del fin del viaje. Como siempre, ya saben que a mí me interesa saber todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, acá abajo en los comentarios. Para los que ya han visto mis videos antes, sabrán que usé un método distinto para hablar de Frieren esta vez. Entonces quiero saber si les gustó más esta forma o prefieren que volvamos a reacciono y después al final lo comento. De lo personal, a mí ya no me estaba gustando mucho hacer esto, me gusta más así, esta forma. O sea, yo veo el capítulo sola con mi alma, hago notas y después lo comento aquí. Y así. Para eso estoy, para que me digan cómo les gusta más, sí, con reacción o así, nada más dando mi opinión del capítulo y mencionando algunas partes importantes de la narrativa que considero hay que destacar. Pero pues por favor déjenme acá abajo todos sus comentarios, todas sus opiniones, todo lo que tengan que decir. Me encanta leerlo, entonces déjenlo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Frieren, en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos de Spy Family, en los próximos capítulos del podcast, en los próximos videos especiales. Una vez más, muchas gracias por ver estos videos. No saben lo mucho que se los agradezco hoy, mañana y siempre. Zaijian.